Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y vamos a leer todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ayúdame a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por tu santa palabra que hemos leído. Solicitamos en esta noche la guía de tu Espíritu Santo para que nos ilumine el entendimiento a fin de que podamos comprenderla, Señor, que sea nuestro corazón abierto, receptivo, para que tu palabra, tu voz pueda ministrarnos de una manera poderosa y haya en nosotros un cambio para bien, un cambio para la gloria y la honra de tu nombre. Reprendemos toda obra de las tinieblas, desautorizamos toda oposición del enemigo, declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. A su nombre. Vamos a estudiar hoy un tema o un pasaje del cual vamos a obtener un principio referente a la teología del dar y una explicación espiritual para la iglesia. Alabado sea el Señor. Y enfatizamos en el hecho de que Dios demanda en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, que todo lo que se dé, todo lo que la iglesia pueda dar, y siempre aclaro, no solamente en términos monetarios, porque desafortunadamente solo se relaciona la palabra dar con plata. Todo lo que la iglesia pueda dar para Dios tiene que salir primero del corazón. Así salga de una cuenta bancaria muy grande, si no salió del corazón, no vale absolutamente nada para Dios. A su nombre, a su nombre. Todo tiene que salir del corazón y luego llegar a donde debe llegar. Amén. Para que sea de bendición a aquel que lo da y obviamente a quien lo recibe o a quien va dirigido eso que se da. A su nombre. Y vamos a ver en el libro de Éxodo. Busque el libro de Éxodo, por favor. Capítulo 35 del libro de Éxodo. Y este es otro de los pasajes que los profetas de la prosperidad utilizan para trasquilar a sus ovejas. Alabado sea Dios. Capítulo 35 del libro de Éxodo. Y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Desde el verso 4 hasta el verso 9. Amén. Dice la Escritura: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Alabado sea Dios. Contextualicemos este pasaje. Ya la nación de Israel había salido de la esclavitud de Egipto. Dios le había pedido a Moisés que subiera a la cumbre del monte, en el monte Horeb. Y allí Dios comenzó a decirle a Moisés lo que tenía que hacer. Y dentro de las cosas que Dios le dijo a Moisés, se lo dio como mandamiento, o se lo dio como una condición para que Dios pudiera morar en medio del pueblo, es que Moisés tenía que liderar la construcción de un tabernáculo, de una tienda de campaña. ¿Sí? Y a diferencia de las otras tiendas donde habitaban familias, esa iba a ser solamente la habitación de Dios y aquellos a quien Dios posteriormente iba a poner allí como ministros de su altar. Pero Dios le dice: para poder construir ese tabernáculo, esa tienda, se necesitan unos materiales. Y Dios obviamente sabía que esos materiales estaban en las manos del pueblo. Amén. Y ahorita que vamos a ver por qué Dios lo sabía. Dios le dice: toma del pueblo estas ofrendas, o toma del pueblo esta ofrenda. Pero quiero enfatizar en el hecho de que Dios le dice en el versículo 4 o versículo 5: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Mire,
todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y le dice que es lo que necesita: oro, plata, bronce. Eso lo tenía el pueblo: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Y comienza a describir allí toda serie de materiales que Dios sabía que estaban en el pueblo y que se necesitaban para hacer el tabernáculo. Entre otras cosas, Dios le había mostrado a Moisés el modelo del tabernáculo. Así que ya Moisés tenía los planos, tenía qué elemento iba a usar en cada accesorio. Amén. A su nombre. Bendito sea Dios. Es decir, mi hermano, que cuando hablamos en la enseñanza pasada que Dios, siendo omnisciente, sabe lo que va a pasar a futuro. Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que usted tiene y lo que yo tengo. Dios sabe qué puedo dar, qué no puedo dar. De hecho, Dios no me va a pedir a mí lo que yo no tengo. Amén. Me va a pedir, como hacen los profetas de la prosperidad hoy. Le piden a uno hasta lo que uno no tiene. Es más, le piden a uno que se esfuerce por conseguir lo que no tiene para dárselos a ellos. Pero Dios siempre le va a pedir lo que usted tiene, no lo que no tiene. Y es la misma aplicación que el apóstol Pablo le da en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Cuando estudiemos ese pasaje vamos a ver que una de las cosas que Dios le dice a esa iglesia es que la ofrenda de cada uno será aceptada según lo que tiene, no según lo que no tiene. A su nombre. Porque Dios sabe lo que cada uno puede dar. Amén. Alabado sea Dios. Ahora bien, pregúntese usted: si el pueblo en el desierto tenía oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, ¿de qué le servía el oro, la plata, el bronce y todo eso en el desierto? No servía absolutamente de nada. Sin embargo, eso que tenían, Dios se los había dado, se los había entregado. ¿Por qué? Porque la visión de Dios y obviamente el deseo del pueblo era entrar rápidamente a la tierra prometida. En ese momento todavía el pueblo no había comenzado a girar en el desierto. Se suponía que todavía podían llegar en poco tiempo a la tierra prometida. Así que ese oro les iba a servir de mucho cuando llegaran allá. Esa plata les iba a servir de mucho cuando llegaran allá. Todos los materiales que tenían les iba a servir cuando llegaran a la tierra prometida. Amén. Pero bueno, Dios le dice: entréguenme o ofréndenme parte de eso. Y vamos a ver cuándo les dio Dios todo eso. Vamos al mismo Éxodo capítulo 3. Libro de Éxodo capítulo 3. Porque el pueblo salió de la esclavitud y un esclavo tiene pocos bienes. Depende casi que exclusivamente de lo que sus amos le dan. Y aunque si bien tenían ovejas y algunos animales, pues no tenían esa cantidad de tesoros que manifiesta ahí en capítulo 35 de Éxodo. Pero en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice, entre otras cosas a Moisés, que él se va a encargar de algo. Mire versículo 20 en adelante, o versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Es decir, tengo que obligarlo. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Así que ellos eran esclavos, no tenían gran cosa, pero cuando salieron de Egipto, Dios se encargó de que llevaran toda esa cantidad de materiales. ¿Quiénes se la dieron? Los egipcios. Despojaron a los egipcios de muchos de sus bienes. Por eso hablamos de Dios como el caudillo, o sea, quien los libertó, quien los sacó de allí. Y todo rey o toda persona que derrota a otro rey, hermano, lo despoja de sus bienes. Amén. Fue lo que hizo Abraham cuando libertó a su sobrino Lot de la cautividad de aquella confederación de reyes. Los derrotó y los despojó de lo que tenían. Amén. Así que vaya ahora, por favor. Eso se lo dice Dios a Moisés. Vamos a ver si realmente se cumplió. Busque Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12.
En ese capítulo se narra el momento en que Israel sale de Egipto. Es decir, cuando se materializa todo lo que Dios le estaba diciendo a Moisés en el capítulo 3. ¿Lo tiene? Versículo 33 de Éxodo 12. Ya aquí se había derramado la última de las plagas, es decir, ya los primogénitos de Egipto habían muerto y la gente estaba desesperada. Dice el verso 33 en adelante: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Se da cuenta? Que se cumplió. Ahora vaya a Éxodo capítulo 25, por favor. Éxodo capítulo 25. Bendito sea Dios. ¿Ya lo tiene? Del verso 1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, esto está pasando en el monte Sinaí, antes de que él descendiera: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Se lo está diciendo Dios a Moisés. El pueblo aún no sabe nada. Así que cuando vamos a Éxodo capítulo 35, vaya a Éxodo 35, por favor. Allá decía que Jehová habló a Moisés. En 35:4 dice versículo 4: y habló ¿quién? Moisés a la congregación. ¿Usted se da cuenta lo que sucedió? Dios le dice a Moisés: le voy a dar al pueblo, a permitir al pueblo que tome todo tipo de cosas de los egipcios. Se cumple eso en Éxodo 12. Llegamos a capítulo 25 y Dios le dice a Moisés: vas a hacer un tabernáculo y la ofrenda saldrá del pueblo. Y ahora Moisés le transmite las mismas palabras que recibió de Dios, se las transmite exactamente al pueblo. Amén. Vamos a ver qué hizo el pueblo entonces. Versículo 20 en adelante de Éxodo 35. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Y usted sigue leyendo y se va a dar cuenta de que las cosas que Dios le pidió, las llevaron. A su nombre. A su nombre. Entonces, aquí viene lo que enseñan los falsos profetas de la prosperidad. Ellos dicen: Egipto, ¿qué representa Egipto? El mundo. Israel representa la iglesia, ¿cierto? Entonces, la salida de la esclavitud de Egipto representa la conversión, el nuevo nacimiento. Así que todo el que traiga posesiones del mundo tiene que traerlas a la iglesia. Entonces, todo lo que usted trajo del mundo, tráigalo. Si tiene una cuenta bancaria, tráigala a la iglesia. Si tiene un terreno, véndalo y póngalo a los pies de los ministros.
Bueno, y cuando uno ve eso, la disposición que tuvo el pueblo para dar allí, y como digo, y si la persona no tiene cuidado y observa bien los contextos, a cualquiera, mi hermano, cualquiera se deja engañar. ¿Y sabe qué pasa después? Queda arruinado. ¿Sí o no? Queda arruinado. ¿Por qué? Porque Dios no está mandando eso a su nombre. Más bien, si entendemos allí que Dios quiso observar qué había en el corazón de cada uno de ellos, porque si usted observa, todo esto está aconteciendo después que el pueblo se había desenfrenado tras el becerro de oro, ¿cierto? Que está en el capítulo 32 de Éxodo. ¿Con qué qué hizo el becerro de oro? ¿Con qué lo fabricaron? Con los zarcillos que tenían ellos, ¿verdad? En las orejas y en las narices, con el sello de su esclavitud, con las joyas que tenían, crearon el becerro de oro. ¿Quién impulsó la construcción del becerro de oro? ¿Fue Dios? No, ¿quién fue? El pueblo. Amén. Entonces, los mismos accesorios sirvieron para hacer un becerro de oro, pero ahora Dios los pide para hacer un tabernáculo. ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo aplicamos eso a la vida espiritual, a la iglesia en este tiempo? Pues hermano, las cosas que traemos del mundo, si las ponemos en manos de los hombres, se van a convertir en nuestro ídolo. ¿Sí o no? Todo lo que yo traiga del mundo, si no lo pongo en las manos de Dios, sino en manos de los hombres, se convierte en un becerro de oro que me va a hacer apartar cada vez más de Dios y va a acarrear en mí juicio divino. Pero si esas cosas que traigo del mundo las pongo en las manos de Dios, mire, cuando ellos depositaron esa ofrenda en las manos de Dios, Dios se encargó de decirle a Moisés: vas a escoger a unas personas encargadas, especialistas, en las que yo he puesto espíritu de sabiduría para que las tomen y las procesen, les den forma y hagan un tabernáculo para que yo habite en medio de vosotros. Es decir, todo lo que traje de allá afuera lo debo poner en las manos de Dios para que Dios lo procese. Amén. Y solo cuando lo haya procesado, yo me convertiré en tabernáculo de Dios. A su nombre. Así que si traigo orgullo de allá afuera, yo deposito el orgullo en las manos de Dios. Y Dios se encarga de procesarlo. Amén. Y lo hace a su manera. Lo moldea. Le da forma. Amén. Lo lima. Lo pule. A su nombre. A su nombre. Si traigo, qué sé yo, ira, rencor, debo traerlo a las manos de Dios. Y Dios se encarga de pulirlo, de procesarlo. ¿El propósito cuál es? Hacer de mí un tabernáculo para Dios. A su nombre. A su nombre. Pero eso no se puede cumplir si primero no hay disposición de corazón. Por eso es que la conversión no se puede forzar. Amén. Un evangelista, por más que grite, no puede forzar la conversión de nadie, ¿verdad? Un maestro, por mejor que enseñe, no podrá forzar la conversión de nadie. Un pastor, por más que ministre, no podrá forzar la conversión de nadie. ¿De dónde tiene que salir eso? Del corazón de la persona. Amén. Es una entrega total. O sea, todo lo que le entrego a Dios, sea mío, es decir, en mi parte humana, o sea, material, llámese dinero o especia, tiene que salir de allá. Si no sale de allá, repito, no vale nada para Dios. A su nombre. A su nombre. Denle un aplauso a Dios en esta noche, por favor. Bendito sea Jesús. No, Dios miró la de todo el mundo. Que el pasaje resalta esa es otra cosa, pero Dios obviamente miró a todo el que llegó allí, ¿verdad? A su nombre, bendito sea Dios. Capítulo 36 de Éxodo, versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab
y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario y cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Bendito sea Dios. En el versículo 4, la última parte del versículo 3. Ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Mire, algunos incluso, y eso lo miré hace unos días en un video, enseñan que esa parte expresa, en algunas iglesias enseñan eso, que el cristiano tiene que traer la ofrenda todas las mañanas. Eso es absurdo, ¿verdad? Pero lo enseñan, pues es que hoy se enseñan cosas absurdas, que todas las mañanas tienen que traer la ofrenda. Pero que eso no es lo que dice allí. Seguramente alguien trajo hoy en la mañana y mañana trajo otra persona en la mañana. Es decir, el pueblo, hermano, que era mucho más grande que San Juan, eran millones de personas, todos los días llevaban ofrenda, todos los días alguien llevaba ofrenda voluntaria a Jehová, de tal manera que un pueblo, hermano, póngale de 2 millones de personas, llevan suficiente ofrenda para hacer un gran tabernáculo. Si esta iglesia tuviera 2 millones de personas, 2 millones de hermanos ofrendando, y este templo tuviera hace rato, de pronto yo no hubiera tenido que decir: díganle a mi pueblo que ya no traiga nada más. Y eso tuvo que hacer Moisés. ¿Usted cree que esos falsos profetas de la prosperidad de hoy hubieran dicho eso? Díganle que no traigan nada más. Un hermano por ahí me contaba que un pastor tiene una ovejita cuyo diezmo es de 400 millones de pesos. Solamente una ovejita. Yo no creo que le haya dicho: no traigan más. ¿Verdad? Entonces, ellos aprovechan de cualquier cosa. Amén. Dios, que es sabio, nos motiva para que demos a Él. Amén. Para que le demos voluntariamente. Y Dios espera que nosotros, reconociendo como ellos reconocieron, mire, eso pasó después del becerro de oro. Los que se apartaron en pos de Jehová fueron los levitas. Y ahí hubo una mortandad tremenda. Y cuando el pueblo comenzó a ver las cosas malucas, comenzaron entonces a clamar a Dios y tuvieron que interceder en favor del pueblo, y Dios detuvo su mano de juicio sobre el pueblo. Así que si con eso no aprendían nunca. Entonces el pueblo ahora estaba motivado para que Dios habitara en medio de ellos, y esa motivación los llevó a ofrendar voluntariamente a su nombre. Ahora pregunto: ¿usted desea que Dios habite en medio de nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si no, o si yo como iglesia, porque es que he enfatizado últimamente, la iglesia del Señor en este tiempo es usted, o el templo de Dios es usted y soy yo. Amén. Y si Dios quiere, o si usted quiere que Dios habite en usted, ¿qué tiene que hacer usted? Entregarle todo de corazón. Amén. A su nombre. Ahora, hablando en plano material, si queremos ver un templo construido, pues tenemos que ofrendar de corazón. Amén. Y enfatizo esto de corazón porque la idea es que nadie se sienta forzado. Amén. A su nombre. La idea es que nos sintamos motivados, mas no forzados. Amén. A su nombre. Y mi motivación debe ser agradar a Dios. Amén. No debe ser agradar a un líder o agradar al cuerpo de ancianos. No debe ser que mi hijo se sane o se salve, o que mi esposa se salve,
Obviamente yo tengo motivación para que todos los míos se salven, pero yo sé que eso no lo voy a conseguir ofrendando. Amén. Eso lo voy a conseguir siéndole fiel a Dios en todos los aspectos de mi vida. Amén. Y orando por ellos. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Ahí mismo en el capítulo 36. Bendito sea el Señor. En el capítulo 36, en el versículo 4. Versículo 5. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga a su nombre. Hablemos aquí un principio, hermano. Hoy se está pidiendo para hacer muchas cosas que Jehová no ha mandado que se haga, ¿verdad? Por ejemplo, Jehová no ha mandado, por lo menos yo no veo eso en ninguna parte, ni creo que Dios por un profeta le diga a un siervo del Señor: hazte una mansión para que vivas tú y tu familia. Yo no creo que Dios sea así. Entonces hoy ministros están pidiendo para beneficio propio, y para hacerse casas, y para darse lujos, y para ir de gira. La pregunta es: ¿Dios los mandó que eso se hiciera? Porque para todo lo que Dios mande que se haga hay que hacerlo. Amén. Y hay que dar. De hecho, cuando se dio lo necesario para la obra que Dios había mandado, fue cuando se dijo: basta ya. Amén. Entonces, siempre que alguien le pida o le motive dar para algo que Jehová no ha mandado, usted no lo dé. Amén. No lo dé, porque lo están estafando. Y muchos de esos cristianos, o de hecho de esos ministros, cuando estén en el juicio del gran trono blanco, uno de los cargos va a ser enriquecimiento ilícito. ¿Cómo? Extorsión, ¿verdad? Algunos por peculado, ¿sí? Desviación de dineros a su nombre. Entonces dígame si no es importante que usted y yo conozcamos qué tenemos que dar, cuándo tenemos que dar, en qué se debe usar lo que damos. Amén. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Entonces Dios demanda de nosotros que todo lo que le demos, lo demos de corazón. Y con pleno conocimiento de que lo que estamos dando va a ser invertido en su obra. Y va a ser invertido bien. Amén. Cuando estudiemos, por ejemplo, el libro de Malaquías, o estudiemos algunas partes del libro de Malaquías, nos vamos a dar cuenta que Dios cuestionó al pueblo, entre otras cosas, porque se dieron cuenta que en Jerusalén, en el templo, se estaban robando las ofrendas y todo el mundo se quedó callado. Bendito sea Dios. Y nadie dijo nada. Complicidad. Y la ley dice que, hermano, que debe cometer un delito y lo calla, es tan delincuente como el que lo hizo. Amén. A su nombre. A su nombre. Entonces, para que todos estos puntos nos vayan quedando bien claros. Alabado sea Dios. Porque de pronto antes, y yo era uno de los que tenía la concepción de que no, bueno, despréndase y dé, y prácticamente decía: y no me importa para qué lo usen. Pero no, hermano, tiene que importarme porque yo soy ministro de Dios. Amén. Y estoy trabajando en la obra del Señor. Luego debe importarme para que se usa, amén, lo recaudado. Amén. Y eso debe ser, hermano, una labor de todos nosotros. Alabado sea Jesús. Es por eso, por ejemplo, que el Vaticano se ha enriquecido tanto. Tanto que se le ha dado y se le ha dado y nadie se preocupó para qué se usaba. Y el Vaticano es un país poderoso y rico. Y esa riqueza lo va a llevar al juicio divino. En el libro de Apocalipsis se habla mucho de eso. Alabado sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Entonces, mi querido hermano, para concluir, todo lo que le damos a Dios, aún lo que hemos traído de allá de Egipto, solo va a funcionar si lo depositamos en sus manos a fin de que Él lo procese y haga de eso una obra para la gloria de su nombre. Amén.
A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. Por eso cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar y le damos gracias a Dios en esta noche.